Muy bien, ahora vamos a la actividad sobre diagramas de flujo, la cual tratará de realizar diagramas de flujo a partir de planteamientos, en este caso matemáticos, es decir, con valores cuantitativos. Pero bueno, no antes sin darles una explicación breve para que les quede más claro de qué es lo que van a realizar y cómo van a realizarlo. Para esto voy a poner un ejemplo aquí muy parecido a los primeros dos diagramas de flujo que van a realizar. Bien, para este ejemplo voy a tomar el planteamiento de área de un rectángulo, es decir, voy a plasmar el procedimiento para realizar el área de un rectángulo en un diagrama de flujo. Para esto, primeramente, pues ocupo la fórmula, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula para realizar el área de un rectángulo? Pues muy fácil, base por altura. O sea que voy a ocupar dos datos, la base y la altura, los cuales van a ser datos de entrada. Bueno, comenzando con el diagrama de flujo, ¿qué es lo primero que pondríamos? Pues como siempre, el inicio, ¿verdad? Así lo van a poner ustedes. Seguimos el flujo con la flecha y voy a ocupar entrada de datos. Para esto, ¿qué figura utilizamos? Un romboide. ¿Y qué datos ocupo? La base y la altura. Puedo ponerlo así, con las palabras completas, base y altura, o también podría poner sus variables como en la fórmula, una b y una h, ¿verdad? La b representa la base y la h representa la altura en la fórmula matemática. Aunque también puedo poner valores reales, perdón. Puede ser que la base mida 20, la altura 15, etc. Bien, continuando con el flujo del proceso, ya que tengo los datos de entrada, ya puedo hacer la operación matemática, es decir, aplicar la fórmula. Y aquí tenemos la fórmula, la cual la plasmamos en un rectángulo, en una figura rectángulo. ¿Por qué? Porque la figura rectángulo se usa para poner una acción o un proceso. En este caso, el cálculo del área es un proceso, o una acción también, ¿verdad? Y ya ponemos aquí en este rectángulo el proceso del área, del cálculo del área del rectángulo, que sería base por altura. Bien, ya calculé el área. Ahora, ¿qué hago? Para asemejar lo que viene, lo podemos utilizar de ejemplo una calculadora básica. En una calculadora, si multiplico dos valores, por ejemplo, un valor que represente a la base y uno a la altura, ¿qué sigue? Pues le doy igual, ¿verdad? Pongo tal número por tal número y le damos igual. Al momento de darle igual en una calculadora, nos devuelve un valor, es decir, una salida de datos, que es precisamente lo que sigue aquí. Tengo que el área la voy a devolver como una salida de datos. Y claro, para eso también utilizo lo que sería un romboide, al igual que lo utilizamos aquí, ya que aquí fue entrada de datos y aquí sería salida de datos. Y será todo, ya que devolví ese dato de salida, terminamos con el diagrama de flujo. Así de fácil. Muy bien, los otros dos que ustedes van a realizar sobre esto mismo, pues sería calcular el área de un triángulo y el promedio de 4 calificaciones. El primero, que sería área de un triángulo, es bastante parecido a este. Lo único que cambia es la fórmula, ya que si recordamos, la fórmula para calcular el área de un triángulo sería base por altura, pero entre 2. O sea que es un poquito más extensa que esta, simplemente entre 2. Y es lo que ustedes van a poner aquí, la fórmula completa, base por altura entre 2. Lo demás prácticamente sería lo mismo. Bien, después van a realizar un segundo diagrama de flujo sobre el promedio de 4 calificaciones. Ahora van a ocupar 4 datos de entrada, calificación 1, calificación 2, 3 y 4. Pueden poner palabras completas, variables, no sé, por ejemplo, C1, C2, C3, ¿no? Como abreviando calificación 1, calificación 2, etc. Bien, después, ya que tengan los 4 datos de entrada, que serán las 4 calificaciones, van a continuar a realizar el promedio. Aquí ponemos promedio igual a ¿qué? Aquí ponen la fórmula de promedio. Suma de las 4 calificaciones entre 4, ¿verdad? Porque son 4 datos. Cualquier duda también hay que investigar aparte sobre cómo calcular un promedio para que tengan aquí bien la fórmula. Y bueno, al final ya devolvemos un resultado que sería el promedio. Si utilizaron valores reales, pueden utilizar pues precisamente aquí el número que les dio como resultado. Pero si solamente utilizaron variables, como en este ejemplo que les puse yo, aquí promedio igual a tal, pues ponen promedio, ¿no? Ya que damos por hecho de que esa operación matemática se guarda en esta variable promedio. Y simplemente pintamos el promedio, aunque claro, si pueden utilizar también, por ejemplo, valores reales, por ejemplo aquí calificación 1 fue un 6, 10, 9, 8, y hacen un cálculo real de esto, pueden también devolver un número real, pero también en variables está bien.
Bueno, será la explicación para estos primeros dos. Básicamente van a utilizar esta estructura, ¿sí? Lo van a realizar en su libreta. Y para eso toman fotografía como evidencia. Bien, ahora vamos a ver la estructura del tercer ejercicio que van a realizar, que será para calcular el número mayor de dos valores, de dos cantidades. Bueno, aquí les dejo la estructura básica. Únicamente lo que van a hacer ustedes, pues sería pasar esto a su libreta, pero cambiar aquí los textos, o sea, entrada de datos. Aquí solamente les dejo el dato, pero ¿qué pondrán aquí ustedes? Pues la entrada de dos valores, ya que es el cálculo del número mayor de dos valores. Pueden poner N1, N2, número 1, número 2, como ustedes gusten, o dos números reales, 5 y 3, 10 y 15, como gusten. Después vamos a tener una comparación. En este caso, y precisamente por eso les pongo un tercer ejercicio, para que también utilicen lo que será la figura del rombo, el cual sirve para hacer un cuestionamiento, una pregunta, una decisión. En este caso nos sirve para ¿qué? Para ver cuál número es mayor. Voy a tener entrada de dos datos y aquí voy a hacer una comparación. Digamos que tuve entrada de datos N1 y N2. Bueno, aquí pongo una afirmación. N1 es mayor que N2. Si esto es verdad, aquí ustedes deciden si poner aquí el sí o aquí el no, o aquí el no, aquí el sí, depende como ustedes gusten hacerlo ahí. Ya que a final de cuentas tenemos dos caminos. Digamos que este camino que está al costado fuera la respuesta de sí. N1 sí es mayor que N2. Pues ponemos que N1 es mayor. En este caso, que fuera el no. Si N1 no es mayor a N2, entonces N2 es mayor, ¿verdad? Será lo contrario. En simples palabras, pues ustedes van a plasmar esta misma estructura, pero ya con datos reales. Y bueno, aquí también tenemos la flecha. ¿Por qué? Porque si N1 fue mayor, pues ya termina el diagrama de flujo, ¿verdad? En caso contrario, sigue el flujo, pero también termina ahí mismo. Y bueno, será toda la explicación para estos tres ejercicios. Vamos a ver de nueva cuenta un pequeño resumen. Entonces quedaríamos que van a utilizar esa estructura precisamente para estos dos ejercicios. Para calcular el área de un triángulo, o sea, digamos, poner el procedimiento, el proceso, plasmarlo en un diagrama de flujo como este, lo que será el área de un triángulo. Y utilizarán también la misma estructura de diagrama de flujo para plasmar lo que será el promedio de 4 calificaciones. Y por último, pues utilizarían lo que sería esta estructura para calcular el número mayor. Bien, espero haya quedado claro. Cualquier pregunta estamos a sus órdenes y será todo por el momento. Hasta luego.